Bueno, ayer nos quedamos en lo que viene siendo celulitis orbitaria y habíamos empezado con lo que es la celulitis preseptal o periorbitaria, que va a ser un proceso infeccioso e inflamatorio que se va a encontrar exclusivamente a nivel de los párpados. No va a ir más allá o no va a pasar lo que es el septum o tabique orbitario. Puede afectar ya sea uno, dos, a tres o cuatro párpados. Hay un edema inflamatorio, hay disminución de lo que viene siendo la hendidura palpebral, va a haber una hiperemia de grado variable, lo que se puede traducir en una blefaritis, va a haber tumefacción del tejido celular subcutáneo. Si a estos pacientes se les mandara una tomografía computada de órbitas, tendríamos un aumento de densidad en los tejidos periorbitarios que van a estar por delante del septum o tabique orbitaria. Este proceso infeccioso es más frecuente en niños y a veces esa frecuencia puede ser del 70%, que afortunadamente se presenten más celulitis preceptales o periorbitarias, lo que viene siendo celulitis orbitaria. No va a haber signos y síntomas que vayan a afectar el globo ocular. Por lo regular, los pacientes no van a presentar ni proptosis ni restricción de la motilidad ocular. Va a haber inflamación de lo que viene siendo los párpados. Van a estar a veces congestivos, dependiendo. Si se afecta un solo párpado, pues ahí se va a presentar el, el problema. Cuando se presenta en niños, el agente etiológico más frecuente viene siendo el hemófilos, influenza, o a veces el estreptococo, el neumococo, o ocasionalmente el estafilococcus aureus. En caso de que un paciente preescolar o pediátrico presente una infección respiratoria de vías altas, tenga una celulitis septal o periorbitaria, lo más recomendable sería hospitalizar al paciente durante 1 o 2 días para ver cómo evoluciona. Y de esta manera tenerlo eh, más en observación. Aquí tenemos una celulitis preseptal o periorbitaria, donde el cuadro infeccioso e inflamatorio se va a presentar en lo que viene siendo el párpado inferior, el antecedente de un traumatismo con un objeto romo que lesiona el párpado, le produce una herida y le inocula el agente infeccioso. El paciente desarrolla un absceso, el cual drena de manera espontánea o a veces con la ayuda de uno, levantando o retirando las costras con mucho cuidado, se puede hacer ese drenaje. Y de esta manera el problema se resuelve de manera muy rápida. Siempre debemos tener un diagnóstico diferencial de las celulitis periorbitarias o preseptales. Lo más frecuente sería la aparición de orzuelos y que la gente conoce vulgarmente como perrillas. Son procesos infecciosos que pueden afectar a los párpados, ya sea la lámina anterior o la lámina posterior, y se puede confundir fácilmente con una celulitis preseptal. Los chalaciones es una inflamación crónica granulomatosa de los párpados y que puede simular una especie de tumoración, pero que dura a veces meses y que en ocasiones casi no ofrece cuadros congestivos o de hiperemia palpebral.
procesos infecciosos a nivel de la porción excretora del aparato lagrimal, como viene siendo la dacriocicitis aguda. Es un proceso infeccioso del saco lagrimal en que el agente etiológico es una obstrucción del conducto nasolagrimal. Y si este proceso en ocasiones forma abscesos a nivel de la región del canto interno, se puede extender hacia lo que vienen siendo los párpados y de manera secundaria puede desarrollar una celulitis periorbitaria o preseptal. Procesos infecciosos de la piel de los párpados, como sería la erisipela, procesos infecciosos originados por virus, como sería el virus del herpes simple o el herpes zóster, que van a originar también cuadros inflamatorios y con lo cual debemos hacer el diagnóstico diferencial. Primordialmente a veces lo hacemos con el herpes zóster porque va a formar unas costras mielicéricas que van a seguir el trayecto de los nervios sensitivos a nivel de lo que viene siendo lo que viene siendo la cara, la frente y lo que viene siendo la nariz. A veces también picaduras de insecto pueden confundirse con una celulitis preseptal, o hay una patología de origen alérgico que se conoce como angioedema o edema de Quinqué, que nos puede originar o se puede confundir fácilmente con una celulitis preseptal o periorbitaria. Estas serían las pruebas que en ocasiones mandamos a los pacientes cuando tienen alguna celulitis preseptal o periorbitaria. Mandamos en ocasiones una biometría hemática. Cuando el proceso es muy agresivo, se pueden tomar cultivos, algún hemocultivo. En ocasiones, si sospechamos que el proceso se va a extender hacia la órbita, vamos a mandar una tomografía de órbitas en diferentes cortes. A veces podemos tomar cultivos de lo que es el ojo y la nariz o cultivos del exudado faríngeo. Serían los estudios con los cuales nos pudiéramos auxiliar para tener una certeza diagnóstica e instalar un tratamiento lo más rápidamente posible. El tratamiento pues va a depender del reporte de los estudios que nosotros le hemos mandado al paciente. O hay veces que los estudios pueden tardar y nosotros en esos casos debemos proteger a los pacientes. Si sospechamos de un cuadro bacteriano, pues debemos protegerlos contra gram positivos y gram negativos. Y estos antibióticos se pueden dar ya sea por vía sistémica o en ocasiones por vía tópica. Vamos a mandar antiinflamatorios no esteroideos para en ocasiones disminuir el dolor que se puede presentar en estos pacientes y disminuir el cuadro inflamatorio que se va a encontrar a nivel de los párpados. Vamos a mandarles fomentos con agua tibia de manzanilla, por si se está formando un absceso, que ese absceso se adquiera una consistencia en vez de espesa más líquida y que de esta manera a veces pueda drenar espontáneamente. Si se forman abscesos, los tenemos que drenar o los tenemos que debridar previa colocación de anestésico, ya sea por vía tópica o infiltrando el párpado. En ocasiones podemos solicitar la ayuda de otros servicios como sería en otorrinolaringología, o en ocasiones podemos solicitar el auxilio de medicina interna para el mejor manejo de estos pacientes. La otra clasificación de la celulitis orbitaria es la celulitis orbitaria propiamente dicha, y va a ser un proceso infeccioso que va a afectar los contenidos de la órbita. O sea, se va a encontrar
por detrás del septum o tabique orbitario. O si el proceso se inició primeramente como una celulitis preseptal, este proceso infeccioso puede llegar a perforar el septum o tabique orbitario y extenderse a los tejidos de la órbita en la parte más anterior, y de ahí se va a extender a prácticamente todos estos tejidos si nosotros no damos un tratamiento o si se sigue la historia natural de la enfermedad. Es una evolución rápida. Los pacientes van a cursar con un dolor intenso. Esto se maneja como una verdadera urgencia oftalmológica, ya que hay la posibilidad de que ese proceso se extienda a áreas vecinas y que se extienda primordialmente más a la región de lo que viene siendo el encéfalo. Son pacientes que necesitan ser hospitalizados y que deben ser manejados hasta que el cuadro infeccioso e inflamatorio ceda, para evitar complicaciones severas y graves, como sería la trombosis del seno cavernoso, en ocasiones meningitis o a veces una bacteremia. Y aquí tenemos la imagen de cómo este proceso infeccioso puede abarcar a alguno o la mayor parte de los tejidos de la órbita. Los signos y síntomas que van a presentar los pacientes va a ser una proptosis o un exoftalmos axial. Va a haber quemosis. La conjuntiva se va a inflamar como si fuera un globo, como si se le colocara aire, y a veces al inflamarse esa conjuntiva protuye a nivel de los párpados. Y en ocasiones, cuando esa quemosis es muy importante, los pacientes no pueden cerrar adecuadamente la hendidura palpebral. Va a haber hiperemia muy importante y un cuadro congestivo de los párpados. Va a haber oftalmoplegia, o sea, va a haber restricción de la motilidad ocular. El paciente lo puede referir como con una diplopia. Puede haber alteración de los reflejos pupilares, va a haber malestar general y ataque general sistémico del paciente. Por lo regular, los pacientes van a tener fiebre, una leucocitosis elevada cuando se les manda estudios de laboratorio. Entonces, es más frecuente en niños y en adultos mayores y jóvenes. El diagnóstico casi siempre se debe acompañar por un estudio de tomografía computada de órbitas para darnos idea de qué tejidos de la órbita pueden estar comprometidos. Estos pacientes pues van a tener una especie de blefaroptosis o caída del párpado debido a afectación quizá de uno o varios pares craneales. Entonces esta celulitis orbitaria va en un momento dado a tener varias variantes, como sería una celulitis orbitaria con la formación de un absceso subperióstico o una celulitis orbitaria que llega a comprometer en ocasiones los músculos escroculares o la grasa orbitaria o las vainas que están alrededor de la órbita. Una complicación muy severa de este tipo de celulitis orbitaria es la trombosis del seno cavernoso. Y esa va a ser el proceso que se puede extender hacia el ojo contralateral. O sea, va a ser una infección del proceso, de unas dilataciones venosas que están a nivel del hueso esfenoides y que se conoce como seno cavernoso. Entonces los pacientes van a tener ya signos y síntomas contralaterales. Aparte de estar el ojo afectado, ya se va a empezar a afectar el ojo contralateral y vamos a tener un aumento de los signos y síntomas, como sería aumento de la proptosis, de la oftalmoplegia, disminución severa de la agudeza visual.
y va a haber desarrollo de, de signos y síntomas contralaterales hacia el ojo que en un momento dado no estaba afectado. Son pacientes que se deben manejar lo más rápidamente posible y a veces son pacientes candidatos para internarse en la unidad de cuidados intensivos. Aquí tenemos una trombosis del seno cavernoso, en donde ya aparte del lado afectado, que sería la órbita izquierda, ya se va a encontrar afectada la órbita derecha. Y que en un momento dado se puede iniciar desde el seno cavernoso, que va a encontrarse en la línea media y de ahí se va a extender hacia el lado contralateral. El diagnóstico diferencial de esta celulitis orbitaria debe ser con el radiomiosarcoma, que es una tumoración maligna de la órbita y que origina un exoftalmos que puede desarrollarse muy rápidamente, en cuestión de días o de semanas. Un síndrome inflamatorio de la órbita o pseudotumor orbitario que también va a originar inflamaciones muy importantes a nivel de los diversos tejidos de la órbita. La orbitopatía distiroidea o enfermedad de Graves-Basedow, cuando está en una fase activa, una comunicación de la comunicación arteriovenosa, como sería la fístula carotidia cavernosa, se puede confundir fácilmente con una celulitis orbitaria. Neoplasias orbitarias de crecimiento muy rápido también nos pueden originar este tipo de problemas, y también a veces otros procesos infecciosos e inflamatorios de la órbita o de los párpados, como sería una fascitis necrosante palpebral, en donde el tejido se va destruyendo y que se puede confundir con lo que viene siendo una celulitis orbitaria. Estas serían las pruebas que nosotros debemos mandar a estos pacientes, que en ocasiones pueden llegar a consulta y que con el diagnóstico clínico nosotros podemos orientarnos y de esta manera pues recomendarle al paciente que debe ser internado lo más rápidamente posible para poder manejarlo de manera adecuada. Y estos serían los estudios que nosotros mandamos: una biometría hemática completa, tenemos que mandar hemocultivos para saber cuál sería en un momento dado el agente etiológico que está originando el problema, una tomografía computada de órbitas, ¿eh? O también tomografía computada de senos paranasales y encéfalo, para darnos idea de qué partes de la órbita y los tejidos adyacentes están comprometidos. Debemos hacer exploraciones pertinentes. Y si en ocasiones tenemos que debridar, probablemente son pacientes que se tengan que meter a quirófano cuando se tenga que hacer ese procedimiento. Entonces se deben hacer cultivos de lo que se obtiene de la debridación o del drenaje quirúrgico que nosotros le vamos a realizar al paciente, y esos cultivos los tenemos que hacer en agar en sangre o en chocolate. Es una patología que requiere de un abordaje multidisciplinario. Vamos a auxiliarnos del otorrino, el neurocirujano, el médico internista, el infectólogo. Entonces hay varias áreas que en un momento dado tenemos que auxiliarnos de ellas para poder manejar adecuadamente a estos pacientes. Porque el proceso infeccioso en ocasiones puede no iniciarse a nivel de la órbita, sino que una buena parte de estos casos inicia a nivel de lo que viene siendo los senos paranasales, y de ahí se puede extender hacia lo que viene siendo la órbita o hacia lo que viene siendo el encéfalo.
El tratamiento pues sería en primer lugar, tenemos que hospitalizar ya al paciente y debemos instaurar, dependiendo del agente etiológico, si es sospechamos un proceso originado por bacterias, iniciar el tratamiento antibacteriano de amplio espectro, tanto para gram positivos como gram negativos. Esta terapia se debe mantener al menos durante 48 a 72 horas y debemos valorar cómo va evolucionando el paciente. Si va evolucionando de manera adecuada, después este manejo se puede hacer por vía oral hasta que el paciente tienda a la mejoría y el paciente puede ser dado de alta. En las etapas agudas de esta enfermedad, el paciente debe ser evaluado al menos cada 12 horas o a veces cada 8 horas para ver cómo va evolucionando. Entonces, los pacientes es la manera de manejarlos y, y estos pacientes, pues debemos estar al cuidado de ellos. Yo al menos de pacientes que han tenido este tipo de celulitis orbitaria, afortunadamente de los 5 pacientes que yo he atendido, ellos evolucionaron adecuadamente. Algunos perdieron el globo ocular, eh, pocos de ellos recuperaron la agudeza visual total, pero sí son cuadros que en ocasiones originan muchas complicaciones. El tratamiento pues sería, lo podemos iniciar con antibióticos. En ocasiones también podemos utilizar el metronidazol para proteger al paciente si sospechamos la aparición de otro tipo de agentes etiológicos. Cuando los pacientes son alérgicos a la penicilina y que sospechamos que el proceso infeccioso se ha originado por la penicilina, pues debemos utilizar otro tipo de antibióticos como las fluoroquinolonas, el ciprofloxacino. ¿eh? Entonces vamos a manejar también antibióticos tópicos a manera de gotas o también de ungüento que vamos a colocar en la región de los párpados y en donde a veces tenemos que hacer debridaciones de estos tejidos. Y posteriormente a estos pacientes, una vez que ha cedido el cuadro infeccioso y que han evolucionado a la mejoría, probablemente se tenga que hacer la colocación de algunos injertos. Pues esto sería la manera en cómo se manejaría el problema de la celulitis orbitaria. Son cuadros muy agresivos a nivel de la esfera ocular y que estos cuadros están primordialmente a nivel de la órbita. Lo pueden comprometer de manera a veces leve, moderada o severa. Vamos a entrar a otra patología que también es una patología que en un momento dado puede originar una celulitis orbitaria o también una celulitis preseptal o periorbitaria. Es una infección por hongos saprófitos que van a estar en la cavidad nasal y a nivel de los senos paranasales. Es una patología que va a ser producida por hongos y que el género más frecuente es el mucor y el rhizopus, aunque también se maneja el término absidia. Habitualmente va a aparecer en pacientes que tienen una inmunodeficiencia, pacientes diabéticos que están mal controlados, pacientes que padecen el síndrome del virus de la inmunodeficiencia humana o pacientes que están sometidos en tratamiento inmunosupresor, ya sea porque fueron candidatos para un trasplante o porque son manejados por alguna patología tumoral y que les están dando
este tipo de tratamiento. Entonces, esa mucormicosis, pues viene siendo un proceso oportunista. Y que este proceso oportunista agarra a estos pacientes en que el sistema inmunológico está comprometido y los ataca de manera muy agresiva. Viene ahí en el temario de la licenciatura en oftalmología. Tenemos varios tipos de mucormicosis, dependiendo en qué parte se desarrolle este tipo de proceso infeccioso e inflamatorio, pues lo vamos a llamar mucormicosis rinofaringia cuando va a afectar a la nariz y a los senos paranasales. Cerebral cuando hay extensión desde la rinofaringe a lo que viene siendo el encéfalo por vía hematógena. Lo más frecuente viene siendo la mucormicosis rino-órbito-cerebral, en que el proceso se desarrolla primero en lo que viene siendo la nariz y los senos paranasales. Se puede extender hacia la órbita, originándonos de manera inicial una celulitis orbitaria, porque estos senos adyacentes van a estar a nivel, la mayor parte de ellos, a nivel de la pared medial, o si no sería en el piso o en el techo de la órbita. Vamos a tener la mucormicosis cutánea, que se va a desarrollar más frecuentemente a nivel de piel. Puede haber mucormicosis hepática, puede haber mucormicosis pulmonar. La que nosotros más manejamos, pues viene siendo esa que va a afectar a la órbita de manera indirecta y que va a ser por continuidad. Estas serían las manifestaciones clínicas de la mucormicosis y que son manifestaciones precoces y a veces pueden debutar con un dolor en la facial del área comprometida. A veces los pacientes, si ya la órbita está afectada, van a presentar proptosis, van a presentar oftalmoplegia, restricción de la motilidad ocular, pueden desarrollar las dos variantes de la celulitis, como sería la celulitis orbitaria y la celulitis preseptal o periorbitaria, en donde en la imagen de arriba se puede ver cómo el mucor está afectando a buena parte de los párpados y afecta a buena parte de los tejidos periorbitarios. Y todo este tejido se debe de debridar de manera profunda para tratar de que el hongo se elimine en ese tipo de debridación. Va a haber una disminución de la agudeza visual. Pueden aparecer flemas mucosanguinolentas o fétidas cuando tenemos una mucormicosis que va a afectar la nariz y los senos paranasales. Va a haber cefalea frontal, facial y ocular. Puede aparentar esta patología una probable tumoración y va a haber una necrosis. A veces esa necrosis puede originar comunicaciones con el paladar blando, ¿eh? Por extensión de este proceso necrótico a nivel de los tejidos adyacentes. Entonces los pacientes en ocasiones pueden debutar con una celulitis orbitaria. Ahí en el servicio de oftalmología nosotros hemos manejado 4 mucormicosis. Y todos ellos eran pacientes diabéticos juveniles descompensados y que iniciaron con una oftalmoplegia y con una proptosis o un exoftalmos. Ya con los estudios tomográficos se observó que el proceso se había iniciado a nivel de los senos paranasales. El diagnóstico
es casi siempre clínico, ¿eh? O a veces es muy sugerente de una mucormicosis por los antecedentes que nosotros podemos descubrir con el interrogatorio o la anamnesis que nos va a referir el paciente o los familiares que acuden con él. A estos pacientes se les debe hacer diferentes estudios y diferentes pruebas para tener una certeza diagnóstica. Estudios de cultivos, estudios de laboratorio. Lo característico es realizar cultivos para tomar muestras y que en un momento dado, pues estas muestras nos pueden reportar la aparición de hifas muy características y que nos hablan de el tipo de hongo que puede estar afectando a ese paciente. Entonces, todos estos pacientes se les debe mandar una tomografía computada, que puede ser desde órbitas, senos paranasales y el encéfalo. De esta manera nos vamos a dar una idea de cómo es el cuadro infeccioso y que aquí también el manejo va a ser multidisciplinario. Se debe manejar tanto por el servicio de otorrinolaringología, por oftalmología, por lo que viene siendo neurología o neurocirugía. Son manejos multidisciplinarios y que a veces tenemos mucha comunicación con las diferentes áreas para tratar de controlar y lo más primordial, salvar una parte de los tejidos y también salvar la vida de los pacientes. El tratamiento, pues, sería en base de los reportes histopatológicos. En el caso de la mucormicosis, el tratamiento de base va a ser la anfotericina. Es anfotericina que se va a manejar por vía endovenosa y que puede originar también muchos efectos indeseables. Entonces vamos a hacer una debridación de todas las partes comprometidas. Y a nivel de la esfera ocular, en ocasiones se puede llegar hasta lo que se conoce como una exenteración orbitaria, en donde se va a quitar ese tejido de la órbita, en donde se va a quitar toda la órbita para evitar que el proceso se siga extendiendo. A nivel de la nariz, pues también se va a hacer una debridación de buena parte de los senos paranasales y que son pacientes que después del abordaje quirúrgico pues van a llamar poderosamente la atención porque vamos a ver todo el área de necrosis y que se tuvo que prácticamente extraer. Y este tipo de debridaciones por lo regular se hacen en quirófano. Se hace bajo anestesia general y se debe de bridar hasta toparnos con tejido sano, que ya no tenga tejido comprometido por el mucor y que a veces tenemos que hacer debridaciones más profundas. Entonces sería la manera en cómo se maneja este tipo de patología. Afortunadamente es una patología que tiene una prevalencia muy baja y que se las muestro por que viene en el temario de oftalmología. Vamos a mencionar otro tipo de patología a nivel de la órbita y que es también muy prevalente. Se presenta con relativa frecuencia. Esta patología se conoce como pseudotumor orbitario y que la primera descripción fue en 1905 por Hirschfeld. Él lo clasificó como una entidad inflamatoria y que pudiera simular un proceso inflamatorio. Actualmente se le considera como una inflamación
idiopática inespecífica de la órbita, que es difícil diferenciar de un tumor orbitario. El diagnóstico diferencial se hace con un estudio histopatológico. O sea, todos los pacientes que sospechamos que tienen un pseudotumor orbitario, se debe tomar siempre una muestra y hacer un estudio, o se debe mandar el estudio con el histopatológico para que haga una revisión pertinente. También este pseudotumor orbitario se conoce como síndrome inflamatorio orbitario inespecífico. Los pacientes van a presentar cuadros inflamatorios a nivel de los diferentes tejidos de la órbita. Estos tejidos de la órbita pueden comprometerse, como sería la glándula lagrimal, los músculos estructurares, la grasa orbitaria, las vainas que envuelven a los tejidos de la órbita y a los tejidos del globo ocular. Se puede inflamar el globo ocular a nivel de lo que viene siendo la esclerótica y a nivel de lo que viene siendo las vainas que lo envuelven, como sería la cápsula de Tenon. Se puede inflamar en la parte más anterior los párpados, originando una disminución de la apertura palpebral. Es un proceso inflamatorio que no se sabe todavía el agente etiológico. Entonces los pacientes pueden debutar con una proptosis o pueden debutar también con un cuadro doloroso que cuando el proceso es agudo va a desarrollar un dolor muy, muy intenso. Entonces pueden afectarse diversos tejidos de la órbita, como sería a veces los músculos estructurares, la grasa orbitaria, lo que viene siendo la glándula lagrimal, las vainas también de los vasos y los nervios. Va a tener una prevalencia del 4 al 11% de toda la patología inflamatoria de la órbita. Se va a presentar en cualquier etapa de la vida, pero es más frecuente en las personas adultas, más o menos entre los 30 y los 50 años de edad. Es una respuesta inmunológica hacia los tejidos propios de la órbita y todavía no se conoce el agente etiológico. El cuadro clínico puede tener una presentación aguda, subaguda o crónica. Compromete afortunadamente una órbita. Puede ser la del lado derecho o la del lado izquierdo. Entonces, la mayoría de los casos, por lo regular, son leves y con el tratamiento sintomático, estos pacientes pueden evolucionar rápidamente a tener una órbita mucho más tranquila. Los casos más severos pueden en ocasiones no mejorar con el tratamiento conservador y a veces se pueden emplear otro tipo de abordajes. En ocasiones estos pacientes, cuando se afecta el segundo par craneal, pueden tener una disminución muy importante de la agudeza visual. A veces los pacientes pudieran debutar con una proptosis y una quemosis conjuntival. Es frecuente que también los pacientes a veces debuten con una miositis o una hipertrofia de los músculos estructurares. Y que esa hipertrofia de los músculos estructurares puede comprometer, aparte del cuerpo muscular, la inserción tendinosa. Y eso nos puede orientar a un diagnóstico diferencial entre una enfermedad de Graves-Basedow
y un pseudotumor inflamatorio orbitario. Estos serían los síntomas y signos que van a presentar los pacientes, que pueden variar en cada paciente. Van a presentar signos inflamatorios que se pueden presentar desde los párpados o también se van a presentar a nivel de la órbita. Los pacientes van a debutar con una proptosis o un exoftalmos de grado variable. Pueden cursar con dolor, que en ocasiones se aumenta con el movimiento de los globos oculares. Los pacientes pueden tener disminución de la agudeza visual. Cuando hay compromiso de los músculos extraoculares, los pacientes van a tener una oftalmoplegia, van a tener restricción de la motilidad ocular y en ocasiones cuando se estudian las ducciones y las versiones, los pacientes pueden cursar con lo que viene siendo oftalmoplegia. Entonces el globo ocular va a estar desplazado dependiendo de qué tejidos estén inflamados. Cuando la glándula lagrimal se inflama por este proceso inflamatorio, el globo ocular por lo regular va a estar desplazado hacia la parte inferior e interna de la órbita por el crecimiento de esa glándula lagrimal que va a estar inflamada. O si a veces cuando se inflaman los músculos extraoculares y se inflama el recto medial, pudiéramos tener una desviación hacia la pared lateral, o si se inflama el recto lateral, vamos a tener una desviación hacia la pared medial. Entonces, dependiendo de qué parte de la órbita esté inflamada, podemos notar una proptosis que puede ser desde axial hasta una proptosis vertical o una proptosis horizontal. Entonces, en la imagen de la parte de abajo, podemos ver que el paciente tiene una oftalmoplegia, en donde al paciente, por medio de las versiones, se le dice que mire hacia arriba. Y ahí tenemos que el ojo derecho no se mueve. Y eso lo podemos hacer en las versiones superiores, hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia adentro. Eso lo podríamos hacer para ver cierto tipo de restricción de la motilidad ocular. Estos serían los estudios que nosotros y exámenes que vamos a solicitar a un paciente que tenga un pseudotumor orbitario, una tomografía computada de órbitas, que la vamos a mandar primordialmente con contraste. En ocasiones se puede utilizar la resonancia magnética cuando sospechemos que el proceso va a afectar buena parte de los tejidos blandos de la órbita. Ocasionalmente se pudiera mandar una ecografía o un ultrasonido y como les mencionaba, en estos pacientes, como es un diagnóstico de exclusión, siempre se debe tomar una muestra del tejido comprometido y a veces esa muestra se va a tomar en base a lo que nosotros hallemos, ya sea en la tomografía computada de órbitas o en lo que viene siendo la resonancia magnética. En la tomografía computada de órbitas se puede tomar la muestra. Si la glándula lagrimal está comprometida, ahí se puede tomar esa muestra. O se puede tomar una muestra de los músculos extraoculares o de la grasa orbitaria, ya sea en su parte intra o extraconal, o de las vainas que envuelven a los tejidos de la órbita y a los tejidos del globo ocular. Y de esta manera, pues vamos a tener ya un diagnóstico de exclusión con certeza, en donde se puede encasillar a ese paciente que el diagnóstico es positivo, pues tendría un pseudotumor orbitario.
El diagnóstico por lo regular va a ser clínico. Entonces se va a tomar un estudio tomográfico para ver qué parte de los tejidos orbitarios están comprometidos. En esta imagen podemos observar una tomografía en cortes axiales en donde se puede observar este pseudotumor que compromete al músculo recto medial y se puede observar que el cuerpo y la inserción tendinosa de este músculo están comprometidas. Entonces, si queremos hacer el diagnóstico de certeza, debemos tomar una biopsia de este músculo y que se puede tomar desde la parte más anterior, que sería la inserción tendinosa, o agarrar un poco de el cuerpo muscular para tomar esa muestra y mandarla con el histopatólogo. Aquí también se puede observar que ya se empieza a comprometer el recto medial del lado contralateral. Y aquí no vamos a ver el signo característico de la el signo característico de la Coca-Cola. Es patoneumónico de enfermedad de Graves-Basedow. Aquí el diagnóstico sería el pseudotumor y con la muestra que nosotros tomamos vamos a tener una certeza diagnóstica entre el 95 y el 99%. El diagnóstico diferencial del pseudotumor orbitario sería con la celulitis orbitaria, que va a tener también un comportamiento agudo. En el caso del pseudotumor, cuando ese comportamiento es agudo, se puede confundir fácilmente con una celulitis orbitaria, una orbitopatía distiroidea en una fase activa, radiomiosarcoma, tumoración maligna de los tejidos musculares de la órbita y que origina un exoftalmos o proptosis aguda, amartomas que pueden comprometer a los vasos de la órbita y que pueden originar un hemangioma capilar, un hemangioma cavernoso, a veces un linfangioma, patología inflamatoria como una sarcoidosis o una granulomatosis de Wegener que se pueden confundir con un pseudotumor orbitario y que por medio de los estudios pertinentes y de las biopsias que en un momento se van a tomar a esos pacientes, se puede llegar a un diagnóstico de certeza muy elevado. El manejo, como es una etiología de origen desconocido, sería un tratamiento sintomático y vamos a utilizar corticoides sistémicos. Estos corticoides sistémicos se pueden manejar por medio de pulsos a nivel hospitalario. El hecho de venir. O se pueden manejar también vía oral. Extraño. Por lo regular se van a manejar a dosis elevadas. Por lo regular de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, y esas dosis se deben ir bajando lentamente. Por lo regular van a ser pacientes que van a iniciar con dosis por arriba de 100 o 120 miligramos. Y esas dosis las vamos a ir bajando gradualmente. 10 miligramos cada 10 días o cada 15 días, y que el paciente en ocasiones va a tardar varios meses con ese tipo de tratamiento. Las recaídas pueden ser frecuentes, pero con este tratamiento el paciente va a mejorar de manera muy espectacular. Si los pacientes tienen efectos colaterales o complicaciones con el manejo de corticoides, se puede manejar otro tipo de manejo, como sería a veces los inmunosupresores o a veces la quimioterapia o la radioterapia. Entonces son pacientes que nosotros los vamos a ver de manera frecuente en el consultorio, y que ese sería el manejo que van a recibir estos pacientes. Afortunadamente la mayor parte de ellos mejora con
con el tratamiento de corticoides. Pero se les debe de mencionar las complicaciones que puede originar ese tipo de manejo, como sería la aparición de un síndrome de Cushing, aumento de peso, alteraciones a nivel de la piel, alteraciones a nivel del sistema nervioso central, y que nosotros debemos platicar mucho con el paciente. ¿A qué horas tienen ahorita? Pues con esto terminaríamos la clase de ahora. No sé si tengan alguna pregunta. Doctor, yo tengo una. A ver, ¿cuál pregunta? En los casos de celulitis orbitaria, es común, o bueno, se da el caso de que sea infección contigua, es decir, que inicie en un globo ocular y se infecte el otro por el roce. Es mucho más raro. Lo más habitual es que el proceso inicie a nivel de los senos paranasales. Pero en el caso, a menos que sea un proceso que afecte directamente a la órbita, si el paciente no acudiera a consulta, el proceso se pudiera extender hacia el otro ojo. Pero en este caso sería una celulitis primordialmente orbitaria, y tendría que haber una trombosis del seno cavernoso para que se extendiera hacia el ojo contralateral. Ok, en etapa aguda se limita a un solo globo ocular. Por lo regular, en etapa aguda se limita en un solo globo ocular. Pero Perfecto. siempre que nosotros tengamos una celulitis orbitaria, debemos descartar procesos infecciosos a nivel de los senos paranasales. Porque a veces son pacientes que manejan pansinusitis, que no solamente va a estar afectado un seno paranasal, sino van a estar afectados todos los senos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y a veces se pueden afectar los dos ojos. Pero eso sería sobre todo en cuadros que se inician de manera secundaria. De manera uniocular es mucho más raro, porque el paciente pues ya acude con esto y tú vas a mandar los estudios pertinentes y te vas a dar idea de que en realidad pues nada más un lado es el comprometido. Y qué bueno, ¿verdad? Porque ya manejar dos ojos con una celulitis orbitaria sí está muy, muy delicado. Yo no he visto al menos en la práctica a nivel del hospital civil y a nivel de la práctica privada, un paciente que tenga celulitis orbitaria bilateral. Muy bien, gracias. Bueno, pues nos veríamos el jueves para continuar con las clases. Ya llevamos más de la mitad de patología de órbita. Esperemos que entre lo que es el jueves y el viernes terminemos patología de órbita para iniciar posteriormente con patología palpebral. Bueno, Muy bien, doctor, gracias gracias. por Gracias, su doctor. atención y nos vemos el jueves.